casos el tema puntual es cómo elaboramos la historia clínica, cuál es y cómo debe ser nuestra entrevista médica, cómo y en qué consiste la relación médico-paciente, cuál es la importancia, ¿no es cierto? Y como ustedes han visto en la revisión de las clases, tendríamos que tocar otros temas que son fundamentales. De hecho, por eso es que en las revisiones nosotros les hemos puesto, primero, que desde la perspectiva médica, nosotros tenemos que ubicarnos en cuál es el perfil epidemiológico de nuestro país. Porque en función de saber de qué se enferma y de qué se muere, o qué discapacita a nuestra población, es que le tendríamos que poner, si bien es cierto, interés a todo lo que significa el conocimiento de los problemas de salud de nuestros pacientes. Sin embargo, así como existen prioridades sanitarias, tendrían que existir prioridades en nuestro conocimiento. Porque lo que va a acontecer a lo largo de que ustedes puedan ya ejercer como profesionales de la salud es que si no conocen el perfil epidemiológico no van a saber cuál va a ser el número mayor de pacientes que van a venir a la consulta, ¿no es cierto? Porque si somos 100 y de esos 100, 20 nos enfermamos de enfermedades neuropsiquiátricas, otras 20 de otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ¿no es cierto? Y si no conocemos qué enfermedades son más frecuentes y cuál es el tratamiento, o si esto alcanza a cifras mayores, como es el caso de lo que hemos podido ver al revisar el artículo, la carga de enfermedad, entonces no nos vamos a ubicar en la realidad para que podamos tomar decisiones aún en el ámbito de lo que son políticas de salud y en la distribución económica, ¿sí? Necesitamos conocer la realidad porque a partir de esa realidad enfocamos nuestro interés, nuestro aprendizaje, toda la logística necesaria para resolver ese tipo de problemas. Creo que más de una vez les he dicho que si bien es cierto, es sumamente importante que podamos resolver los problemas que se puedan presentar en la ultraestructura de la mitocondria, ¿sí? Probablemente de eso no se van a morir y enfermar nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y si bien lo tenemos que conocer, nuestras políticas económicas, nuestras políticas de salud se tienen que ir, ¿no?, hacia los problemas que más dolor, muerte o discapacidad le ocasionan a nuestra población. Esa es nuestra tarea, sobre eso tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el primer artículo que les hemos dejado es que se ubiquen en la realidad, y no es que se trate de un artículo, sé que es un artículo del 2018, pero hasta ahora no en lo que ustedes podrán investigar, no hay una actualización de esos datos. Y cuando la Organización Mundial de la Salud determinó que era sumamente importante evaluar, ¿no?, lo que significa la carga de enfermedad en términos de discapacidad por años perdidos de vida saludable, ¿no es cierto?, o por discapacidad en sí de las personas, en su posibilidad de funcionamiento y aporte a la economía de la sociedad, es cuando se pudo evidenciar, ¿no?, y algunos años antes, casi en el 2004, es cuando la Organización Mundial exigió a los miembros de la organización como tal, a los países miembros, que establecieran este criterio. Nuestro país se demoró bastante para asumir esa responsabilidad, ¿no?, contraída con la Organización Mundial de la Salud, y fue en ese año que se realizó, por tanto, esa investigación, porque además comenzaron a surgir las entidades prestadoras de salud y se comenzó a ver qué áreas, ¿sí?, qué partes del daño a la salud se tenían que financiar. Primero como una atención básica en la salud de la población y luego a partir de los seguros, ¿no? Estamos hablando de salud, las entidades prestadoras de salud y todo. Y entonces la idea es que ustedes se ubiquen en la realidad y espero que en algún momento o el MINSA en algún momento haga una actualización de esta evaluación. Y si bien es cierto, en la época que se hizo no había un solo seguro que pudiera cubrir las enfermedades neuropsiquiátricas, se las excluía por el costo que significa un tratamiento y dada la cronicidad de los cuadros, ¿no es cierto? Mientras más crónico es un cuadro,
los seguros van a tener que invertir muchísimo, ¿no es cierto? También ahí está la importancia de que nosotros nos demos cuenta cómo tratar inmediatamente a efectos de evitar que una enfermedad se cronifique. Entonces, si bien es cierto, la evaluación que ustedes han hecho y la lectura que han tenido los ha ubicado en esa realidad, pero de conocimiento fundamental para que conozcan no solamente los términos como tal, ¿no es cierto?, sino que se ubiquen en la realidad de salud del país. ¿Cuánto ha cambiado hasta este momento? Sí, y pienso que ha habido un cambio en este último año a efectos de la presencia de COVID, ¿no es cierto?, en este año. Lo que no ha cambiado es que las enfermedades crónicas, ¿sí?, no transmisibles siguen ocupando el mayor porcentaje, y eso es sumamente importante, chicos. Cuando nosotros hemos estudiado medicina, el perfil epidemiológico de nuestro país, ¿no?, nos decía que como país subdesarrollado, las enfermedades más prevalentes y las causas de muerte se relacionaban a enfermedades infectocontagiosas, tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo. Seguimos siendo un país subdesarrollado y estas enfermedades siguen existiendo. Sin embargo, por los hábitos de vida, ¿no es cierto?, por los estresores diversos exigidos por una realidad sociopolítica en cambio permanente y con tanta exigencia de competitividad, las enfermedades crónicas, ¿sí?, no transmisibles y dentro de las cuales están las enfermedades neuropsiquiátricas se han incrementado tremendamente, lo que no ha dejado de lado que sigan existiendo las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Eso es por un lado, y la importancia es que ustedes se ubiquen en la realidad y que se den cuenta que si nosotros no tenemos datos certeros, no podemos tomar decisión. Si en su casa tenemos un ingreso promedio de 10.000 soles, ¿sí?, y no sabemos que 3.500 van a ser para las pensiones de sus dos hijos mayores, que 800 van a ser la pensión para el colegio del otro hijo, que tienen que pagar la luz, el agua, y no pueden manejar la economía, ¿qué va a ocurrir? Es lo mismo que le ocurre al país. Cuando no tiene idea de la realidad sanitaria, las decisiones que se van a tomar son absolutamente erráticas. Y más en un país donde, como podemos ver y lamentando, que desde hace 20 y tantos años todos nuestros presidentes se han convertido en gente que más que un currículum vitae tienen un prontuario, ¿no es cierto? Entonces, y que uno a uno van siendo juzgados lentamente por un poder judicial igualmente de la misma dimensión corrupta. Entonces vamos a ver que todos van a desfilar hacia eso, ¿no es cierto? Igualmente, si no tenemos la capacidad de evaluar la realidad y saber en qué se tiene que invertir, y aquí tenemos que saber que el dinero que se invierte en salud, en educación, no es un dinero que nos lo regalan alegremente los políticos, es producto del esfuerzo, del trabajo de toda la gente que paga impuestos. Todos los médicos tenemos que pagar nuestros impuestos. Una buena parte de lo que es nuestro ingreso se tiene que pagar impuestos al Estado. Cualquier tipo de empresa formal tiene que pagar. Y ese es el dinero del país, no es el dinero de tal o cual político. Es el dinero nuestro y que tendría que ser controlado, vigilado y usado apropiadamente. Por eso es que tienen que saber a qué nos referimos carga de enfermedad, por qué es importante el tema y cómo ustedes tienen que irse ubicando en la realidad. Aquí quiero mencionar que en el último año, en este no, sino un poco más del año pasado, ya se aprobó que en los seguros se cubran 4 enfermedades básicas neuropsiquiátricas, lo que son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, consumo de alcohol y trastornos psicóticos, más del lado de la esquizofrenia. Son 4 cuadros que pueden cubrir las EPS. Eso es por un lado. Y la idea es que ustedes, desde que comienzan una carrera, se ubiquen en la realidad del país y que además las preguntas que les hemos hecho es porque tienen que aprender
a que cada vez que lean un artículo ustedes tienen que ejercer su juicio crítico y saber, ¿es ordenado? ¿Sí? ¿De qué tipo de trabajo se trata? ¿Es simplemente el haber contado cuántos se enferman en este hospital y en el otro? ¿O es una realidad que puede trascender y proyectarse en el país? El artículo está bien estructurado, mantiene el orden científico, porque si no lo tuviera, chicos, no lo publican en una revista indexada. Entonces, en general, la pregunta es para que ustedes la conozcan, pero se van a dar cuenta que las revistas de calidad no van a publicar un artículo que no reúna las condiciones científicas ni las condiciones del orden mínimo exigido. ¿Listo? Ese es un tema. Luego les hemos puesto otro tema que tiene que ver con la realidad actual. Quiero que sepan que estuve en el semestre anterior con los chicos de psiquiatría que lo llevan en el 10º semestre, ¿no es cierto? 9º semestre, mejor dicho. Y entonces lo que caímos en la cuenta que nunca ellos los habían preparado en cómo dar malas noticias. Y lo que veíamos, ¿no? Con la cantidad de muertos que han habido en este terrible año de pandemia, nuestros exalumnos y gente un poco mayor, ¿no? O sea, miren cuántas promociones ya han salido de nuestra facultad. Nunca se habían preparado, ni nunca los habían preparado para dar malas noticias. Y esa es la realidad con la que se confrontaron. Y de repente nosotros como psiquiatras estamos viendo las consecuencias, duelos complicados, ¿no? Porque nadie supo darles la noticia de cómo se murió su padre, su hermano, su hijo, su tío o alguien muy querido. No había forma, los médicos estaban tan saturados de todo que la forma en que lo comentaron fue pésima y de gran dolor para la gente que tuvo que recibir la noticia. Entonces, el análisis nos llevó a darnos cuenta que las noticias malas, sí, eran cosas que no sabían manejar los médicos, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a nosotros en el semestre anterior a que hiciéramos una clase extra que justamente se llamaba así, cómo dar malas noticias. ¿Listo? De repente, en algún momento, y si nos da tiempo, nos ponemos de acuerdo para que toda la promoción o en 2 grupos podamos hacer. Les repitamos la clase porque sí es importante. No es una clase grande, sino es un resumen de lo más importante de cómo se tendría que hacer. Entonces, por eso es que les hemos puesto el artículo El médico frente a la muerte. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las fases por las que transita una persona a la cual le dan una mala noticia y que sabe que su vida se va a acabar? ¿Cómo entendemos la muerte? Recordemos que la muerte es parte de la vida. Todos nosotros nos vamos a morir. ¿Sí? La única certeza que tenemos en este momento todas las personas es que nos vamos a morir. La incertidumbre es cuándo, pero la certeza es que todos nos vamos a morir. Y el transitar hacia la muerte de una manera digna es la manera indicada en que nosotros como profesionales de salud tenemos que ayudar a nuestros pacientes. Este artículo va dirigido a eso, es parte de la formación que ustedes necesitan tener, pero igualmente, seguro ya están terminando, estamos a un par de días de la fecha para la entrega de la monografía, ¿sí? Lo que es investigación formativa, y ya deben haber leído ya a Carlos Alberto Seguín en un libro que es de fácil lectura y que nos apasiona. Entonces, allí ustedes van a ver que Carlos Alberto Seguín nos dice también cómo enfrentamos a la muerte, cómo enfrentamos la enfermedad, cómo enfrentamos el amor, ¿no es cierto? Y nos vamos orientando hacia qué tenemos que hacer, ¿listo? Y a entender lo que significa la muerte y cómo nosotros la tenemos que afrontar. Por una razón también ustedes se van a encontrar cuando hagan el internado, todos los equipos de guardia no quieren que ninguno de sus pacientes se muera. Y aún cuando esté ya para exhalar el último suspiro, quieren que se quede para el siguiente turno, no en el turno que nos corresponde a nosotros. ¿No es cierto? Eso es algo que por generaciones se ha ido manejando. ¿Sí? Entonces, pero ustedes tienen que saber cómo dar las malas noticias, cómo hacer y cómo apoyar a nuestros pacientes a que transcurran hacia la muerte, ¿no es cierto? Entonces, por eso ha sido el motivo del segundo artículo. Y en el tercer artículo, ¿no es cierto? La fenomenología del amor. Es porque este es un sentimiento que construye la vida, ¿no es cierto? Y que nos permite ser mejores personas. El amor, entendido como en el sentido literal, es un sentimiento que nos lleva a todos los seres humanos a desearle lo mejor a la persona que amamos, a las cosas que amamos, a que sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposas, mejores hijos, mejores madres, mejores todo.
¿no es cierto? Porque el amor es el amor de sus propios padres que se esfuerzan sin esperar nada a cambio, en que ustedes, por ejemplo, vengan a una buena universidad y comiencen a prepararse para tener una carrera de servicio. No importa si a ellos les va a faltar una nueva camisa, otro par de zapatos, o dejan de realizar un viaje que ya lo tenían programado a cuenta de que ustedes estén bien. El verdadero amor es ese. El amor que construye, el amor que nos engrandece, el amor que nos lleva hacia el camino del desarrollo, del crecimiento personal, de la humanización. Ese es el sentido del amor. Por eso es que San Agustín de Hipona nos decía en todos sus textos, y ustedes lo pueden leer, es el nombre, ¿no es cierto?, de la Universidad Nacional de San Agustín, quien decía, ama y haz lo que quieras. Porque quien ama siempre va a hacer el bien. Y allí está nuestra obligación. Si amamos nuestra carrera, vamos a hacerla bien. Si amamos a nuestros pacientes, y también lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Carlos Alberto Seguín crea el término eros terapéutico. Y allí nos habla del amor que vamos, el cariño que vamos desarrollando por nuestros pacientes, exento de todo interés sexual y de otro beneficio, sino su propio bienestar. Entonces, por eso es que ese es el tercer artículo que se los hemos puesto como parte de su formación obligatoria. Y también porque se van a encontrar aquí en la consulta cotidiana, veo chicas y chicos de todas las edades con relaciones tan dependientes de un apego intenso y que solamente están señalando la inmadurez. Recuerden que el amor no ata, el amor libera, nos permite decidir, ¿sí?, que mi alegría, mi felicidad, mi vida está aquí y la puedo compartir. No es que mi felicidad depende de que yo tenga el lapicero en la mano, le estoy dando a este lapicero el poder de hacerme feliz, ¿no es cierto? O que la libreta tiene poder para hacerme feliz, que sería, ¿no es cierto?, lo similar a que una persona u otra sean las responsables de mi felicidad o mi desgracia. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo comienzo a considerar eso, entonces este lapicero es mi ser superior, esa personita es mi ser superior o la libreta es mi ser superior. Y eso no existe. Yo necesito que ustedes lo vean porque eso va a servir para una orientación. Ya en este momento que ustedes apenas están cursando el segundo año de medicina, ustedes se habrán dado cuenta que sus compañeros de estudio o incluso sus primos o otros familiares les preguntan a ustedes. Les preguntan a ustedes porque creen que lo saben todo. Y eso también se convierte en una obligación, chicos, para que nosotros nos empeñemos en estudiar al máximo y conozcamos todo lo que sea posible. ¿Listo? Entonces, por eso se han presentado los diferentes artículos y ese ha sido el objetivo para mejorar la calidad de seres humanos que son ustedes, no solamente sus conocimientos, sino que mejoren en su condición de estudiantes. Y luego ustedes han visto también que ya desde esta clase los artículos se refieren exactamente a los temas que vamos a ir desarrollando y que es necesario que los conozcan. Muy bien, en términos de relación médico-paciente, en esta semana una de las alumnas que ya está preparando su tesis, ¿no es cierto?, y cuyo título es Empatía y síndrome de burnout en estudiantes de medicina. Entonces, de pronto, en todos los antecedentes investigativos y en las cosas que está revisando, ella también se encuentra que la percepción que tiene la gente, ¿no?, en este momento de muchos médicos es que son interesados, que son fríos, que son distantes, que son altaneros, que muchos son soberbios, que les falta la capacidad de servicio, la condición humana que nos acerque unos a otros, ¿sí? Entonces, veamos y ubiquémonos en el contexto de por qué les hemos ido poniendo este tipo de artículos y cómo cada uno de los artículos tiene un objetivo claro. ¿Listo? También mencionarles que el SciFasci, ¿sí?, incorporado a la plataforma del Blackboard, es un sistema que permite determinar qué nivel de copias hay entre un artículo y otro. Es exactamente como el Turnitin. Entonces, cuando yo he estado revisando artículos, el sistema me dice 100% de copia. ¿Qué nota puede tener alguien que se ha copiado el 100%? ¿Sí? Entonces, o 70%, 65%, exactamente el porcentaje.
Y la idea, chicos, es que no solamente desarrollen un juicio crítico frente a lo que es los diferentes artículos de revisión que tienen que tener, porque la experiencia de las clases donde todos sus docentes vamos a intentar darles lo mejor, el sumo, sin embargo, el conocimiento no es suficiente, necesitamos adquirir nueva información. ¿Listo? Y es así como ustedes tienen que responder frente a los artículos. ¿Listo? Hasta allí quería mencionarles porque desde esta clase comenzamos a hablar sobre temas específicos de nuestro curso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar. La delegada, por favor, del grupo o el delegado del grupo. ¿Quién es? Sí, yo. Muy bien, por favor, tu nombre es. Rodrigo Aledo. Rodrigo, en voz alta lee lo siguiente. ¿De qué es capaz nuestro cerebro? Sigue, hasta el final, fuerte. Doctora, no se ve nada más. Bueno, ya. ¿No lees? ¿No miras la No, pantalla? ya se ve. Sí. Ya. En diferentes investigaciones, los científicos ingleses descubrieron que es de poca importancia en qué orden están las letras en las palabras. Lo más importante es que la primera y última letra tienen que estar en su lugar. Lo del miedo no es importante. Y aún así puedes leer porque nosotros leemos las palabras. No sé qué dice. Bueno, y enteras y Enteras. no leer por... ¿Sí, doctora? Las palabras enteras y no letra por letra. Ya, es. ¿Listo? Entonces, de eso es capaz nuestro cerebro. ¿Listo? Ahora, chicos, la subdelegada de alguno de los grupos que me diga en qué sentido se están moviendo, ¿sí? Se están moviendo los círculos. ¿Lo pueden ver? Unos se mueven horariamente y otros antihorariamente. O sea, derecha, izquierda. Si ves que algo gira, necesitas vacaciones. Mira detenidamente cada círculo separadamente y verás que ellos están quietos. ¿Listo? Igualmente van a encontrar en los siguientes. Ninguno de los círculos se mueve, ¿no es cierto? Pero miren lo que es capaz nuestro cerebro de leer de la manera en que ha podido leer el compañero. ¿Oh? Ver, aquí tampoco no hay nada que se mueva, chicos. Y ahora otra subdelegada, dígame, o subdelegado de los grupos de prácticas, hombre y mujer, por favor, díganme qué es lo que ven en la figura. ¿Listo? A ver, nombres. Rogelio Ticona, yo veo un panfleto donde hay una figura de una botella y adentro dos personas. Muy bien, delegada de algún subgrupo. Delegada de algún subgrupo. Chicas, no sean tímidas. Entonces, otro chico, si las chicas están inseguras de dar su opinión. Otro subdelegado. ¿No escuchan o están No, atemorizados de mirar? no, sí, doctora, o sea, la botella está sobre agua y adentro también hay, también veo lo mismo, o sea, hay dos personas. Muy bien. Fíjense, las investigaciones han demostrado que los niños pequeños no pueden diferenciar esta pareja, ya que ellos en su memoria aún no tienen esta información asociada a nada. Los niños pequeños solo ven 9 delfines. ¿Quién mira a los 9 delfines? ¿Y dónde están ubicados? Si en el transcurso de 3 segundos no encuentran a los delfines, se darán cuenta de la clase de asociaciones que tiene su cerebro.
Doctora, los Ah, delfines son las sombras que supuestamente están en la pareja, o sea, lo que está representado en negro y no lo de blanco. así es, allí pueden contar los 9 delfines, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Dos en los brazos de la chica, 1.8. supuestamente, dos en los brazos del chico, dos alrededor de las piernas de la chica. Sí los pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ok. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de iniciar la descripción de lo que son elementos del vivenciar. Recuerden que en la clase anterior habíamos realizado lo que es la clasificación siguiendo a un clásico de la psiquiatría, que es Kurre-Schneider, ¿no es cierto? Y la primera parte de los elementos del vivenciar, ¿no es cierto? El primer elemento que vamos a revisar, ¿sí? Incluye lo que es sensación, percepción y representación. ¿Listo? Igual el orden en el que lo vamos a hacer, ¿no? Está en nuestro índice, lo que es la psicología de la sensopercepción, y luego la psicopatología, o sea, ya lo anormal de las sensaciones, de las percepciones y de las representaciones. ¿Está bien? Y bueno, chicos, otra vez, ¿no? Para continuar con el mensaje de cada día, otro clásico de la psiquiatría, Carl Jung, quien decía, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma, sea apenas otra alma humana. Tiene que ver con la empatía que tenemos que desarrollar con nuestros pacientes. Siempre hacer ese juego de roles que nos ubique en la situación de pacientes, no solo del lado de quien tiene el conocimiento, sino cómo vive el dolor, el sufrimiento o el miedo nuestros pacientes. Bien, este es un video, chicos, que dura un poco largo, por eso es que lo voy a poner casi al final. Ustedes lo van a ver desde el comienzo, ¿listo? Y yo se los voy a poner. Este es un video que se encuentra, que cuando hemos comprado el libro de Vallejo, lo traía como incluido, ¿listo? Entonces, nosotros lo vamos a recorrer. Listo. Entonces lo vamos a poner más o menos al minuto 15 o 16, que es un tiempo en que, sí, por aquí. Doctora, disculpe, no se escucha. No se escucha. ¿Sabes qué ha salido? No se pudo compartir el audio del sistema. Se detuvo el uso compartido del audio del sistema debido a un error. Entonces voy a salir y voy a volver a compartirlo. ¿Está bien? Ok, doctora. Incluir el audio. Otra vez se cerró el audio del sistema. Muy bien.
Sí lo escuchan, ¿no es cierto? No. ¿Tampoco? No, doctora. A ver, otra vez salimos. Miren, compartir, incluir audio. La divulgación científica puede apoyarse en las nuevas tecnologías. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Qué bueno, voy a psicología como correrlo ya ciencia porque moderna que es, necesitamos, ustedes puede lo van a ser ver también- completo, pero a mí me interesa que lo veamos desde más o menos este tiempo, La sensación de rigidez. desde... El cerebro tiene que tomar infinidad de decisiones perceptuales en cada instante. Debe calcular las relaciones de tamaño y distancia, determinar dónde existen límites y bordes, distinguir las figuras de los fondos, acercarnos hacia los objetos que queremos y alejarnos de objetos que necesitamos evitar. Muchas de estas decisiones perceptuales se toman sin un conocimiento consciente del proceso implicado. El cerebro está automáticamente procesando la realimentación sensorial y guiando al cuerpo para que ejecute las tareas necesarias. Cuando, por ejemplo, un quarterback ve a un receptor, automática e inconscientemente calcula la distancia, ángulo y velocidad, y los músculos de su mano, brazo y hombro se ajustan a este cálculo. Pero, ¿qué ocurre si distorsionamos su percepción del receptor del balón? Estas gafas desplazarán su campo visual 20 grados. En otras palabras, el estímulo distal u objeto real estará desplazado 20 grados del lugar donde lo percibe el quarterback. Si continúa lanzando con las gafas puestas, empezará a adaptarse a las nuevas señales compensando la información incorrecta que su retina está enviando a su cerebro. Empezará lanzando lo que a él le parece que está 20 grados desplazado para poder dar al receptor. Ha aprendido rápidamente una nueva coordinación brazo-ojo. Volvamos a normalizar su visión y volverá a fallar otra vez, en la dirección opuesta. Aunque su retina está ahora enviando información correcta sobre la verdadera localización del objetivo, su cerebro no se ha ajustado a la nueva información. Sigue compensando la corrección previa de los movimientos de su mano y brazo. La tarea primordial de nuestro sistema visual es obtener información precisa sobre el mundo que nos rodea, y no solo de las imágenes de nuestra retina. Para sentir, percibir y comprender nuestro mundo, utilizamos dos procesos muy diferentes. Primero, nuestros receptores sensoriales detectan la estimulación externa y envían esta información bruta al cerebro para su análisis. A esto le llamaremos procesamiento de abajo a arriba. Entonces entra en escena el procesamiento de arriba a abajo. Añade lo que ya sabemos sobre dicha estimulación, lo que recordamos sobre el contexto en el que normalmente aparece y cómo lo etiquetamos y clasificamos. De esta forma damos significado a nuestras percepciones. Cuando las personas andan hacia nosotros, sabemos que no aumentan de tamaño, aunque la imagen que proyectan en la retina sí aumenta de tamaño. Y si algo hace sombra sobre nuestro periódico, sabemos que el papel no se está oscureciendo. Ello es debido a que la marca de contraste de percepción es nuestra habilidad para imponer estabilidad en el cambio constante de flujo de sensaciones que experimentamos. Los psicólogos se refieren a este fenómeno como constancia perceptual. El tamaño, la forma, la orientación y brillo actuales de un objeto son percibidos como constantes relativamente permanentes, aun cuando existan variaciones extremas en la imagen que proyecta. Lo que percibimos no es solamente una fotografía pasajera de la realidad, sino una construcción activa de la realidad. Tendemos a ver lo que esperamos ver. Vemos cosas con nuestras mentes, así como con nuestros ojos.
Estamos constantemente seleccionando solo una pequeña parte de la información sensorial disponible para atender y procesar. Una de las formas en que percibimos algo activamente es teniendo en cuenta su contexto. Dicho contexto puede incluso determinar la naturaleza de la percepción. El mismo objeto puede parecernos distinto si el contexto es diferente. Observemos este cuadrado. Parece oscurecerse a medida que el fondo se aclara, o, en otras palabras, a medida que el contexto cambia. Ahora observemos a estos tres hombres. Vemos la figura de la derecha más pequeña que la de la izquierda, situada más al fondo, porque inconscientemente la comparamos con la figura grande. Pero de hecho, las dos figuras pequeñas son exactamente del mismo tamaño. Para ser eficaz, la percepción también tiene que trabajar con rapidez y extraer la mínima información necesaria para formar una impresión completa del patrón. La percepción visual sería demasiado lenta si tuviésemos que esperar hasta haber procesado el último punto del objeto. Los bordes y los límites en particular transfieren mucha información sobre un objeto. Son una forma de simplificación visual que puede ayudar al cerebro a rellenar los patrones completos a través de las partes menos identificativas. A veces, el cerebro puede incluso registrar un patrón que no existe. Estos patrones fantasma son los llamados contornos subjetivos. Un límite o un borde pueden influir poderosamente en el modo en que vemos las cosas. En este ejemplo, la mitad izquierda de la pantalla aparece a la derecha. Pero observemos qué ocurre cuando cubrimos el límite. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nuestro cerebro ha detectado una ligera diferencia en el brillo del centro y entonces ha ido más allá, extendiendo esa diferencia al resto de la superficie. Dada la complejidad del mundo que tratamos de comprender y la de nuestras mentes, no es de extrañar que lo que percibimos esté sujeto a múltiples influencias, algunas de las cuales nos conducen por mal camino. Podemos ver algo que no está realmente allí, porque es lo que esperamos ver. O por el contrario, podemos no ver algo que sí está presente, porque no esperamos verlo. Nuestra experiencia previa, nuestras expectativas, interés y predisposiciones están constantemente creando diferentes percepciones. Miremos esta imagen. Algunos de ustedes verán a una mujer joven. Y algunos de ustedes verán a una mujer mayor. En varios estudios se encontró que las personas jóvenes tenían tendencia a ver la cara joven, mientras que la gente mayor tendía a ver la cara mayor sin haber recibido alguna referencia previa sobre lo que debían buscar. Otro ejemplo, conocido como la ilusión del hombre rata. Intenten identificar cada dibujo tan pronto como lo vean. Ahora, identifiquen este. Probemos esta otra secuencia. Otra vez, identifiquen cada dibujo tan pronto lo vean. Ahora, ¿qué tal con este? En varios estudios se encontró que la primera serie de dibujos de animales llevaba a la mayor parte de sujetos a identificar esta imagen como una rata. Pero cuando otros sujetos veían el dibujo de la gente, lo identificaban con un hombre mayor con gafas. Sus experiencias anteriores crearon muy distintas formas de mirar al mismo estímulo distal. A veces, sin embargo, tenemos problemas para percibir cosas, no debido a nuestras experiencias o expectativas, sino todo lo contrario. Recibimos demasiada información no familiar, que algunas veces nos coge por sorpresa. Esto es lo que les puede ocurrir a los testigos oculares de un hecho fuera de lo normal. Observen de nuevo este simulacro de robo e intenten decir quién hizo qué. ¿Quién disparó a quién? ¿Podrían jurarlo en un juicio? Vamos a pasar las imágenes, esta vez a cámara lenta, para ver si tenían razón. La mano,
el brazo, hasta el cuerpo entero pueden ser más rápidos que el ojo cuando el cerebro no está preparado para realizar un trabajo de detective. ¿Qué ocurre cuando no tenemos problemas para ver algo, pero lo que vemos simplemente no tiene sentido? Cuando nos encontramos ante una paradoja visual. A primera vista es un triángulo de madera sólido, pero no puede ser un triángulo porque bajo mi perspectiva tiene dos ángulos rectos y eso es imposible. Tan imposible que quiero que observen esto mientras lo corto con mi brazo, completamente, sin romperlo. Por lo tanto, ahora ustedes saben que tampoco puede ser sólido. El cambio de punto de vista nos permite verlo tal y como es realmente. Esta forma de mirar un objeto separando sus partes se define como forma de ver analítica, la cual choca con la forma holística de ver una imagen grande. Ambas formas de ver tienen sentido por separado, pero juntas crean una paradoja. En estas imágenes de una pelota botando, la escalera parece no tener fin. Esta paradoja también funciona al revés. Aunque nuestros sentidos nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea, es nuestro cerebro, trabajando con experiencias anteriores, el que nos dice si algo es imposible o posible, organizando nuestras percepciones y diciéndonos lo que hay allí fuera y lo que debemos pensar sobre ello. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene un hardware increíble, sofisticado, en la forma de un aparato sensorial. Y un software que procesa la información y le da sentido. Ambos perfeccionados durante millones de años. Normalmente trabajan juntos y se adaptan muy bien. Pero a veces no lo hacen. Por ello, nunca podemos garantizar nuestras percepciones, aunque nos desenvolvamos bien en el curso normal de nuestras vidas. Muy bien, entonces hemos podido ver, ¿no? No vamos a ver este video, ustedes lo van a ver. Y yo quiero que definamos claramente un término que es fundamental y que es parte de lo que hemos escuchado también en la información del video. Y fíjense, para definir las sensaciones, ¿sí? Es bien importante, ¿sí?, que entendamos realmente a qué nos estamos refiriendo, porque a partir de las sensaciones se van a formar lo que son las percepciones. Y una sensación, fíjense, es lo inmediato que va a ocurrir cuando se estimulan nuestros órganos sensoriales. Todos nuestros órganos sensoriales pueden ser, tienen que responder frente a un estímulo determinado. Aparece un estímulo, llegan a cualquiera de nuestros órganos sensoriales, el cerebro recibe un impacto y allí se queda la sensación. No identifica nada, simplemente el cerebro recibe el impacto. También aquí tenemos que saber que las sensaciones tienen que ser, el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso para desencadenar una sensación. Si hay un muy suave, como una luz tenue, probablemente eso no llegue, si bien es captado por nuestros sentidos, es posible que la intensidad de ese estímulo no llegue a impactar el cerebro. Entonces, recordemos que las sensaciones son la primera respuesta, la respuesta directa e inmediata a la estimulación a cualquiera de nuestros sentidos, ¿sí?, hasta la primera información de impacto en nuestro cerebro. Nuestros sentidos son las ventanas abiertas al mundo. ¿Cómo captamos el mundo? A través de olores, ¿no es cierto? A través de nuestra visión, de nuestros oídos, de nuestro tacto. Todo eso nos permite captar el mundo externo. Ventanas abiertas al mundo, y una sensación va a ser ¿qué? Cuando nuestros órganos sensoriales son estimulados por cualquier tipo de estímulo químico, visual, auditivo, lo que fuera, y ese estímulo a nivel de nuestros órganos sensoriales va a producir una primera respuesta en el cerebro. Nada más, eso es una sensación. Entonces vemos el estímulo, el órgano sensorial, ¿no es cierto?, al cual ha llegado el estímulo, se produce una reacción de transmisión y primera respuesta al cerebro. Allí quedó lo que es una sensación.
Y le pongo, entre comillas, que todos los receptores responden según la ley del todo o nada. O sea, o es el estímulo suficiente para poder impactar, primero en nuestros sentidos y luego en nuestro cerebro. Pero si el estímulo es tan suave que no puede llegar a producir eso, nosotros no vamos a tener ninguna sensación. Listo. Todos los estímulos, ¿no es cierto?, que podemos tener a nivel de nuestros órganos sensoriales, cualquiera que sea el estímulo, como les había dicho, químico, físico, auditivo, visual, ¿no? Todo lo que va a impactar a nivel de nuestros sentidos, entonces iba a llegar a un órgano sensorial. Todos estos órganos sensoriales, ustedes los han visto en su anatomía, ¿sí? Los reconocen, listo. Ahí estamos hablando de la sensación, la reacción de transmisión, ¿sí? El impacto que se va a producir al cerebro a través de todos nuestros órganos sensoriales y simplemente llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro, ¿sí?, una luz, se encendió la luz, hay sensación de oscuridad, hay sensación de acidez, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si a ustedes se comienzan a imaginar que alguien está exprimiendo los limones, ¿sí? O cualquier otra, van a tener una sensación de acidez, ¿sí? O cuando van al cine y prenden la luz después de que todo está oscuro, o al revés, está encendida la luz y luego ustedes con los ojos cerrados pueden tener la sensación de que se encendieron las luces, ¿no es cierto? Hasta ahí, sin lograr identificar qué más ocurre, eso es una sensación, estímulo hacia el órgano sensorial, una reacción de transmisión, un impacto en el cerebro. ¿Listo? Eso es una sensación. Entonces aquí está todo lo que les decía, un tipo de energía que va a llegar a nuestros órganos sensoriales y la sensación, por tanto, va a consistir en detectar algo a través de nuestros sentidos, cualquiera que sean, vista, oído, gusto, tacto, o a través de nuestros receptores internos, ¿no es cierto?, los cuales nos van a evidenciar nuestra posibilidad de estar equilibrados o esa sensación de malestar que solemos tener algunos días, o el movimiento, ¿no es cierto? Esas son, ¿sí?, las sensaciones que vamos a poder sentir, o a nivel de nuestros sentidos, o a través de ¿qué? De nuestros receptores de sensación internos. ¿Listo? Pero ahí no ha habido ninguna elaboración de significado, ninguna explicación de qué se trata. Simplemente llegó hasta ese punto. Tenemos todos los tipos de receptores, ¿sí?, hacia los diferentes estímulos, los tipos de excitación y la sensación que produce. Esto también ustedes lo han visto en su anatomía, simplemente y se los estoy recordando. Los procesos de sensación y percepción. Nuevamente, para que nos acordemos, cualquier estímulo a nivel visual, auditivo, olfativo, lo que sea, energía de los estímulos, llegan a los receptores sensoriales, a cualquiera que sea, se produce un impulso nervioso, ¿sí?, llega al cerebro a las diferentes áreas sin darle ningún significado, ¿sí?, pasamos a hacer lo que sería la sensación. Cuando comenzamos a darle un significado, recién se va a convertir en percepción. Entonces, ¿qué es la percepción? La percepción va a ser la interpretación de una sensación mediante la cual le vamos a dar un significado a eso que hemos tenido como sensación. Entonces, nuestra conciencia, nuestro cerebro va a elaborar una serie de procesos para decir, relacionándolos a nuestras experiencias anteriores, y va a decir, ah, ese ruido es del celular de mi madre, lo escuché antes. Lo que estoy oliendo, ¿sí?, parece, ¿no es cierto?, el aroma del perfume de mi padre. No solamente es un olor, la sensación llegaría al olor. Cuando yo le doy un significado, ¿sí?, se convierte en una percepción. Y lo otro que también han escuchado es que en el video es que percibir no es como tomar fotografías. Cuando tomamos una fotografía, todos tenemos la imagen perfecta de algo, ¿no es cierto? Y todos vamos a ver lo mismo. Sin embargo, la percepción, ¿sí?, no es solamente eso. La percepción tiene que ver con nuestro estado emocional, con nuestro nivel sociocultural, con nuestros sentimientos de este momento.
las experiencias de vida que hemos tenido. Por eso es que está teñido de nuestras experiencias subjetivas, de nuestros diferentes fenómenos mentales, personales. Por eso es que no todos, viendo lo mismo, percibimos lo mismo. En la práctica que realicé con los chicos para mostrar esta situación, ¿no?, de cómo cada quien percibe lo mismo, pusieron dos hombres frente a frente y el número 6 en el centro. El que esté en este lado, mira el número 9, y el que esté en el otro lado está viendo el número 6. Igual fenómeno, percepciones diferentes. ¿Listo? Por eso es importante determinar que no todos, frente al mismo fenómeno, percibimos lo mismo. Dos niños gemelos que pierden a su madre más o menos a los 7 años. Uno lloraba por la ausencia de la madre, ¿no? Cómo se ha ido, cómo se ha muerto mi mamá. Y el otro niño, miren, decía, me has abandonado, ¿no? Me estás dejando. El mismo fenómeno, cómo es interpretado o percibido por las personas. Lo mismo que ocurre. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez, es un poco para que redundemos, pero para entender de lo que se trata. Un estímulo, ¿sí?, tanto a nuestro medio interno o a nuestro medio externo, va a producir, ¿no es cierto?, hacia una señal sensorial, se produce ese procesamiento sensorial, ¿sí?, y eso es solamente una sensación. Pero si nosotros la relacionamos a nuestro conocimiento previo, ¿sí?, y emitimos una respuesta y un juicio, se convierte en una percepción. Y una percepción nos puede llevar a una acción con modificación de lo que querramos modificar. Pues ese olor me gusta, ese olor me desagrada, ¿sí? Ese ruido es molesto, ese ruido es grato, ¿no es cierto? Entonces, la percepción va a ser el mecanismo por el cual, si un estímulo llega al órgano sensorial, se produce la reacción de transmisión, hay un impacto en el cerebro. Sin embargo, ya en el cerebro comienzan a aparecer una serie de elaboraciones psíquicas que nos dicen, esto se trata de, comenzamos a darle un significado, por tanto, hay una percepción clara que nos lleva a tener conciencia de qué objeto es. ¿A qué se refiere? Y a eso le llamamos percepción. La percepción es un proceso constructivo que no solamente depende de nuestros sentidos, sino de nuestra experiencia sociocultural y de nuestro estado afectivo. Las percepciones, como han visto en el video, nos lleva a adaptarnos a la realidad porque nos vamos cuidando de las cosas que pueden convertirse en un peligro para nosotros o en una necesidad para nosotros, ¿no es cierto?, para vivir nosotros mismos. Por tanto, la percepción nos da información sobre el mundo y nos permite adaptarnos a la realidad, al entorno en que vivimos. El otro tema es que nosotros percibimos solo lo relevante. Si en un momento tenemos un montón de estímulos, no va a ocurrir que nosotros nos percibamos todo. Nuestro cerebro va a ir destinado a percibir solo lo que es importante para nosotros en ese momento. Y allí tiene que ver nuestra posición, nuestra situación sociocultural, nuestro estado afectivo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso vamos a percibir en una realidad de grandes estímulos. Cada uno de nosotros va a percibir lo que le interesa o lo que tiene relación a su historia personal. ¿Listo? Eso es importante que sepamos. Esto es lo que han visto, ¿no? Como la imagen que podemos ver, la misma imagen, como la percibimos de manera diferente dependiendo de la edad. Igualmente en esta figura, entonces son fenómenos sumamente importantes en la percepción. Dos. Uno es la predisposición perceptiva, ¿no? Entonces de repente están conversando dos chicos más allí, ¿sí? Y digamos, una familia que había planeado un viaje a Disney World, ¿sí?, y de pronto la familia comienza a hablar, los padres comienzan a hablar acerca de que otros familiares van a realizar un viaje. Sin embargo, como los hijos están pensando en que lo ideal sería irse a Disney World, pueden entender que los papás estaban hablando de que pronto iban a viajar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, al escuchar fragmentos de una conversación, entender algo muy distinto de lo que se quiso decir, porque todos tenemos ideas preconcebidas sobre determinadas cosas.
Y luego está la constancia perceptiva, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda cambiar el tiempo o la situación, uno tiene una constancia de lo que ha percibido. Si yo he estado en el parque en la mañana con mi amiga y he visto las flores coloridas y he visto el pasto verde, esa imagen se queda en mí como constancia perceptiva, aun cuando en la noche que yo vaya no distingo el color verde del pasto ni el color hermoso de las flores que puedan existir. Sin embargo, en mi cerebro, ¿sí?, va a quedar la constancia de que el pasto es definitivamente verde y que las flores tienen ese color. ¿Listo? Entonces, permite tener una imagen estable del mundo y real, porque de acuerdo a la hora puede cambiar, ¿no es cierto?, lo que vemos, pero no podríamos afirmar que las flores son oscuras ni que el pasto es oscuro, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestra cabeza, que existe lo que es claro. El pasto es verde, las flores son de colores. ¿Listo? Porque tenemos, a partir de esta constancia perceptiva, tenemos una imagen estable y realista del mundo, si no podría cambiar. ¿Listo? ¿Qué más tendríamos que decir? Igual en las percepciones, yo sé que algunos miran una pareja y a otros ven solo a un hombre mayor, ¿no es cierto? Y vamos a ver así una serie de figuras que nos van a llevar hacia eso, que es, fíjense cómo algunos que han mirado solamente uno de los círculos se daba cuenta que no giraba, pero alguien que mire el contexto podía mirar que todo giraba. Entonces, cuando lo percibido adquiere contenido significativo, es cuando se convierte en percepción, o sea, en una vivencia perceptiva, ¿no es cierto? Eso es lo que es la condicionante fundamental para que sea percepción y no se quede en sensación. Entonces, también esto lo hemos visto en el video. Nuestra percepción se va a organizar de acuerdo a lo que el sentido preconcebido que tenemos de las cosas. Miramos o percibimos lo que queremos percibir, porque allí va a influir nuestro estado sociocultural, nuestras experiencias vitales, nuestro estado emocional, nuestra historia personal, nuestros sentimientos o la afectividad del momento. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de percepción. La percepción sensorial, meramente aquella consecutiva y que se encuentra entre lo que sería una percepción sensorial, no entre lo perceptivo y lo representativo. Luego vamos a ver lo que son las representaciones y vamos a entender este término, y lo que son las pareidolias o ilusiones fantásticas. Entonces, en la práctica les hemos puesto, ¿no es cierto?, un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que es una ilusión fantástica o una pareidolia. Muchos de nosotros cuando vamos a la playa nos echamos boca arriba y entonces comenzamos a jugar con la imagen de las nubes y comenzamos a imaginar a partir de las formas de las nubes diferentes figuras, ¿no es cierto? O igualmente cuando estamos en nuestro dormitorio y estamos sentados o dormidos y en las paredes, a partir de las rugosidades de la pared o a partir de los desniveles de pintura, podemos imaginar figuras y esas son ilusiones fantásticas, también conocidas como pareidolias, tipo de percepción. La representación, ¿qué cosa es una representación? Y esto es bien importante porque estos tres términos se asocian y van a ser la base de muchos de los procesos, por ejemplo, del pensamiento. Entonces, ¿qué es la representación? Son las imágenes que surgen en el interior de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, que nosotros mismos creamos. Por ejemplo, en este momento yo les pido a cada uno de ustedes que imaginen el traje que se pusieron el día de ayer. Piénsenlo, imagínenlo. Eso es una percepción. Son producto de nuestra creación. Lo que nosotros queremos crear en nuestro cerebro, eso es una representación. Son íntimas, carecen de vivacidad, dependen totalmente de nuestra voluntad y de nuestra actividad psíquica. Es lo que nosotros queremos representar en el interior de nuestra mente. A partir de las percepciones, nosotros podemos generar representaciones. El día de hoy vino a visitarnos
mi padrino y vino en un carro último modelo. Entonces, quiero recordar eso. Lo vi ayer, eso era una percepción. Hoy día lo puedo recordar, horas más tarde, minutos más tarde, imaginarla en mi cerebro y eso es una representación. ¿Listo? Entonces, a partir de la percepción, fíjense, yo puedo lograr mis representaciones, porque objetos concretos que yo he podido percibir, lo puedo actualizar en el momento que yo decido en forma de representaciones. Un tema bien importante es recordar que la representación, eso que imaginamos en nuestro cerebro, son la materia prima con la cual organizamos nuestro pensamiento y con la cual trabajamos el pensamiento. Listo. ¿Qué diferencia hay entre percepciones y representaciones? Yo puedo, si yo percibo con todos mis sentidos, todo está fuera de mi mundo interno, ¿no es cierto? Porque percibo, miro lo que está afuera, escucho lo que está afuera, huelo lo que está afuera, ¿sí? Degusto algo que ingresó por fuera, está fuera de mi cerebro. Entonces, las percepciones tienen cuerpo, porque si yo en este momento cojo el celular, ¿no es cierto? Y lo miro el celular tiene cuerpo, tiene formas definidas, está ahí, y aunque cierre los ojos, el celular va a seguir teniendo la misma forma, la misma protección, va a tener el mismo color, ¿no es cierto? O igual si cojo unos lentes, por más que cierre los ojos, eso va a seguir teniendo la misma forma, el mismo color y todo. Pero si yo lo represento en mi cabeza, lo puedo cambiar. Que no el color cafecito que tienen, ¿no es cierto? Sino que tengan un color rojo, amarillo, verde, que sean más grandes, más chiquitos, más redondos, menos redondos, más, ¿no es cierto? Eso es una representación. En cambio, la percepción es corpórea porque uno la ve fuera, están en el espacio objetivo externo, tienen un determinado diseño y son completas, ¿no es cierto? Lo miro y tiene todas sus formas y tiene todo. En cambio, las representaciones son incompletas porque yo las estoy imaginando, están metidas dentro de mi cabeza, no tienen el cuerpo que uno las ve, no son corpóreas, como que son las percepciones. Por otro lado, ¿sí? Cada vez que yo mire va a tener la misma forma, ¿sí? Entonces, no hay forma de que cambie esa mi imaginación, las descompongo, las organizo, las vuelvo a crear cada vez que yo quiera. Las percepciones son independientes de mi voluntad, porque yo puedo cerrar los ojos y los vuelvo a abrir y voy a seguir viendo la libreta, el celular, los lentes, tal como están. Y si ustedes están frente a su computadora o frente a su celular, igualito, no pueden cambiar voluntariamente la forma de eso. Es como es. En cambio, si ustedes lo representan en su cerebro, pueden modificarlo como quieran, cambiarle el color, cambiarle la forma, cambiarle la dirección o lo que quieran, porque depende de ustedes. Esas son las diferencias entre percepción y representación. ¿Qué tipos de representación tenemos? La representación mnémica, que quiere decir la representación evocada por mi memoria. Todo lo que yo quiera evocar, que antes lo he percibido y lo quiero evocar, en ese momento se convierte en una representación mnémica. Están las representaciones fantásticas, en este momento todos pueden imaginar que están en Punta Sal disfrutando del verano, es una representación de la fantasía. Las representaciones eidéticas que podemos proyectar al espacio objetivo externo, imágenes que pertenecen a nuestro mundo interno, o la representación onírica, que son todas las imágenes que tenemos cuando tenemos sueños, ¿no es cierto? Y cuando hemos soñado o tenemos una pesadilla, esas representaciones, eso que vemos durante el sueño se convierten en representaciones oníricas. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la psicopatología. Si esto es todo lo normal que podemos ver, sentir, percibir, ¿no es cierto? A partir de sensaciones, a partir de percepciones y representaciones, ahora vamos a ver todo lo patológico, todo lo psicopatológico de las sensaciones, de las percepciones y de las representaciones. A nivel de las sensaciones vamos a encontrar que pueden haber alteraciones por lesión orgánica y alteraciones funcionales.
chicos, lo orgánico. En este momento, ustedes pueden tomar una placa fotográfica, una placa radiográfica de mi mano. Entonces, ven, mi mano completa. Pero si yo quiero ver la función, yo tengo que tener la capacidad de ver qué cosa es capaz y debe hacer mi mano. Puede moverse así, puede coger así, puede levantarse. Pero eso como lesión orgánica, sino como lesión funcional, ¿no es cierto? La placa puede salir tal cual, normal, si hay una mano con 5 dedos, pero la función es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, los trastornos de la sensación pueden ser por lesión orgánica y si afectan nuestros sentidos o alguno de los nervios aferentes de estos, ¿no es cierto? O las áreas que involucran a nivel del cerebro, nosotros vamos a tener lesiones en esas partes y como consecuencia, si se produce un fenómeno a nivel de los órganos de la vista y de pronto ya no miramos nada, a eso le llamamos ¿qué? Amaurosis. Si se altera nuestro nervio auditivo, ¿no es cierto? O las áreas de nuestro cerebro que involucran el funcionamiento de nuestro oído, vamos a tener sordera o hipoacusia. Y la hipoacusia es disminución de nuestra capacidad auditiva y si es anacusia es la pérdida total. Recuerden que A significa sin, ¿no es cierto? Entonces, amaurosis sin visión, anacusia sin audición, sin anosmia, falta de olfato, ageusia, falta de sentido del gusto, y luego está la anestesia. Cuando nos van a operar, nos anestesian, nos quitan toda sensibilidad, ¿no es cierto? Y cuando no es por el influjo de alguna droga o porque vamos a ser intervenidos de algo y simplemente no tenemos la posibilidad de sensibilidad en nuestro cuerpo, porque a lo mejor hubo una sección en nuestra médula espinal o a otro nivel de nuestro cerebro, nosotros podemos tener anestesia, hipoestesia, hiperestesia o parestesias, ¿no es cierto? Alteraciones en la sensibilidad. Pero igualmente pueden haber otro tipo de lesiones orgánicas que van a alterar nuestras sensaciones y aquí están las agnosias. Y las agnosias son la incapacidad para reconocer la sensación presente. De esa manera podemos tener agnosias en todos nuestros sentidos, agnosia óptica, espacial, hacia objetos, personas, hacia números, ¿no es cierto?, hacia el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, agnosias acústicas, una serie de lesiones orgánicas que nos van a producir una incapacidad para reconocer las sensaciones presentes. Como lesión orgánica también se pueden presentar lo que se llaman las sinestesias. Y en las sinestesias hay una experiencia sensorial real. Esa experiencia sensorial real de pronto nos evoca, ¿sí?, otra sensación a la cual se liga. ¿Listo? Entonces, de pronto, yo tengo la sensación de frío en las manos, pero cada vez que tengo la sensación de frío en las manos, siento un olor a rosas. La otra no existe, ¿no es cierto? La sensación del agua fría o del frío en mi mano existe, es real, y sin embargo, cada vez que yo tengo esa sensación de frío, aparece un olor a rosas, que no tendría por qué aparecer. A eso le llamamos sinestesia. Ustedes pueden leer el ejemplo que les hemos puesto allí, donde la mujer escucha la voz del marido y sin embargo, ¿sí?, le va a decir, ¿no?, que tienen un maravilloso color dorado. La voz no tiene color, ¿no es cierto?, como crujientes tostadas de mantequilla. Sinestesia. Los trastornos de la sensación, por tanto, pueden ser por lesión orgánica o pueden ser funcionales. Es la función la que se altera. Y es aquí donde vamos a describir aquello que es más fácil para ustedes asociarlo. Si alguna vez han visto, espero que no, las telenovelas mexicanas, argentinas, donde la heroína o el héroe es el centro de atracción de todas las chicas o es el centro de atracción de todos los hombres, todo el mundo se enamora de ellos, de pronto adquieren un novio rico, tienen un matrimonio espléndido, se embarazan y le roban a su hijito, pierden a su hijito o lo que fuera, o el marido no era quien querían que sea y esa emoción violenta les quita la visión o las vuelve inválidas, ¿no es cierto? Lo ven constantemente.
y luego tras una serie de triquiñuelas, historias a lo largo de la historia, nuevamente la exposición a una emoción violenta y quien no podía caminar de pronto comienza a caminar sin que haya una lesión orgánica ni un tratamiento que justifique que la persona vuelva a caminar o vuelva a mirar. A eso nos referimos con trastornos de la sensación funcional. Ceguera psicógena, sordera psicógena, invalidez psicógena, ¿no es cierto? A eso nos estamos refiriendo. Casi siempre relacionados a lo que nosotros lo vamos a ver en psiquiatría como trastornos disociativos o conversivos. Luego vienen los trastornos de la percepción. Si ustedes han revisado los textos, van a encontrar que hay muchas clasificaciones de las percepciones, algunos por la etiología, otros por la modalidad sensorial. Nosotros, con el afán de hacerlo más didáctico, las hemos clasificado los trastornos de la percepción en cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, como su nombre lo dice, tiene que ver con ¿qué? Con cantidad de percepciones por unidades de tiempo, o en más o en menos. Entonces, vamos a encontrar, para simplificar esto y para que lo podamos entender de manera más integral, hay un cuadro afectivo, un trastorno afectivo, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva y que en este momento, por tener ese nombre que resultaba un poco estigmatizante y peyorativo, se le cambió a trastorno bipolar. En el trastorno bipolar 1, en que el paciente, fíjense, puede ir hacia un ánimo sumamente exaltado, que puede ser eufórico y hasta expansivo, ¿no? De excesiva alegría, ¿no? Y de poco control de las emociones, ¿no es cierto?, desbordadas, y no solamente es hacia la alegría, sino hacia la irritabilidad, pero con exaltación del ánimo, ¿sí? A eso le llamamos manía. Pero también el mismo paciente puede pasar por episodios de tristeza, de ánimo venido totalmente a menos, con sentimientos de incompetencia, de imposibilidad de disfrutar, incluso con intentos de suicidio, porque encuentran que la vida es triste. Normalmente todos tendríamos como un ánimo estable que le llamaríamos un termoánimo. En ese rango se movería el ánimo normal. El paciente con trastorno bipolar puede disparar su ánimo exaltado, en euforia, en alegría inapropiada, ¿no es cierto? O en irritabilidad inapropiada. Y por el otro lado puede venirse el ánimo tan abajo que se torna en depresión. Entonces, en este mismo paciente, en la fase maníaca, nosotros podemos encontrar una aceleración de la percepción junto con otros síntomas. No solamente hay aceleración de la percepción en el paciente maníaco, también va a haber alteraciones en el pensamiento como taquisiquia, pensar rápidamente, una alteración en la expresión del lenguaje como taquilalia, rápidamente, una alteración en su conducta psicomotora, pero también en la percepción, que se va a expresar o como aceleración de la percepción, en la cual va a haber un aumento de las unidades de percepción por unidad de tiempo. Entonces, un paciente maníaco, si entra a su casa en una sola mirada, va a ver, esto está empolvado, aquello no lo hicieron, esto está mal ordenado, esto no guarda relación una con otra, en una mirada, ¿sí? Aceleración de la percepción, pero no solamente va a haber eso, sino también intensificación de la percepción. En la intensificación de la percepción vamos a encontrar en el mismo paciente que de repente, ¿sí?, y es el caso clínico que les estamos mencionando, hay una intensidad de la percepción. Y en el caso del paciente, digamos, aquí les hemos puesto el caso de un paciente que es pintor, normalmente en un estado de normalidad del ánimo, él solamente podría ver, digamos, 2 colores o 3 tonos de verde. Cuando está deprimido, ¿sí?, va a mirar apenas un tono verde opaco, pero cuando está maníaco puede ver 10 o 15 variedades de tonos de verde. En intensificación y en aceleración de la percepción, en un minuto va a mirar cosas que ninguno de nosotros podría captar. Pero ese mismo paciente, cuando está deprimido, va a tener un retardo en la percepción, junto con alteraciones del pensamiento, bradisiquia, y a la expresión bradilalia, o
un retardo en la conducta psicomotora como hay alteraciones en su percepción, con retardo en la percepción y con debilitamiento en la percepción. Y entonces el paciente que antes era pilas y todo lo captaba antes de que terminamos una pregunta, él ya sabía a qué se refería. En el caso del retardo de la percepción, con disminución de unidades de percepción por unidad de tiempo, el paciente va a decir, por favor, repítame lo que me está diciendo, no logro entender, ¿no? Porque su percepción es lenta, no porque le falta inteligencia. ¿Listo? Igualmente va a haber un debilitamiento de la percepción, ¿no? La intensidad de la percepción está disminuida. Y si antes salía al gimnasio, iba cantando, saludaba a todos, contenta, y encontraba que el gimnasio o el parque que visitaba era algo esplendoroso, con full color y alegría, en este momento, como hay un debilitamiento de la percepción, lo va a encontrar aburrido, soso, sin color. Alteraciones cuantitativas de la percepción. El ejemplo clásico es este paciente, ¿no es cierto?, que le estamos poniendo un diagnóstico de trastorno de la afectividad, trastorno bipolar, con cambios hacia de exaltación del ánimo, de exaltación de la percepción, cambios en la conducta psicomotora, o bien en la depresión, con todo lo contrario. ¿Listo? Alteraciones cuantitativas de la percepción, pero pueden haber también alteraciones cualitativas, que son de dos tipos: las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones son percepciones falseadas, distorsionadas, pero de algo real. Ejemplo clásico: ustedes tienen un colgador de su ropa, de sus abrigos o de su bata de levantarse. En la noche un niño que estaba durmiendo ahí, medio entre dormidos, ve la sombra del abrigo, del mandil que ustedes han colgado, y dice, un hombre o un oso. Ha distorsionado algo que realmente existe, y a eso se le llama ilusión. Y esta alteración perceptiva se va a producir, ¿por qué? Por inatención, por una carga afectiva inadecuada o por alteraciones de nuestra conciencia. ¿Listo? Eso es una ilusión, una percepción distorsionada de un objeto real. Existe un objeto, pero yo, como estoy distraído, como estoy cansado o tengo una gran carga afectiva, ¿sí?, deformo eso que estoy viendo, eso que estoy percibiendo realmente. Eso es una ilusión. Y podemos encontrar, ¿sí?, que las ilusiones patológicas, las percepciones falsas, existe un objeto, hay una deformación de lo que percibimos del objeto y no existe un convencimiento absoluto. ¿Sí? ¿Era realmente un oso, era un hombre o era el mandil? Yo puedo tener la duda. Hay ausencia de un convencimiento definitivo de qué puede ser o no. Entonces, por tanto, se puede corregir y ocurre, ¿sí?, muchas veces en sujetos aparentemente sanos. Por eso es que las ilusiones por inatención son muy frecuentes. Ustedes van por la calle, ¿sí?, y ¡ting!, creen que es su primo, corren y ¡tac!, le dan una palmadita en la espalda, porque creen que es su primo o que es un amigo del colegio. El tipo voltea y los mira enojados. ¿Qué le pasó? Y ustedes caen en la cuenta que no era un objeto real, distorsionado por distracción, les hace creer que era la persona que pensaban que era, y era otra. Ilusión por inatención. Puede ocurrir también cuando leemos un libro y cambiamos una palabra por otra. Estamos distraídos y no hemos leído lo correcto. Ilusión por inatención. O puede ser ilusión catatímica. Cuando hablamos de timia estamos hablando de afecto. Por nuestro estado afectivo nosotros podemos distorsionar un objeto real, que es lo que le ocurrió a nuestro ilustre Quijote de la Mancha cuando estaba tan enojado y llegó a los molinos de viento y los confundió con gigantes con los cuales tenía que luchar. ¿No es cierto? Y si nosotros estamos muy asustados y vivimos frente a un parque que por esas cosas que están ocurriendo constantemente no tiene luz y tenemos que pasarlo y estamos pasando casi corriendo, el movimiento de las hojas, el ruido que producen las hojas secas,
nos ponen alerta, alguien se está acercando y no existió nadie, sino son las hojas secas que se mueven con el viento, ¿sí? Eso es una ilusión catatímica. Nuestro estado afectivo, ¿sí?, nos hace distorsionar un objeto real. Y puede ser una ilusión onírica en la cual nuestra conciencia se altera, porque estamos muy cansados, porque no hemos dormido muchas horas por estar haciendo nuestras tareas, ¿no es cierto? Y ese compromiso de nuestra conciencia, porque queremos dormir o por cansancio, nos lleva a alterar un objeto real. En el ejemplo, ustedes pueden ver la carretera, un chofer normal, ¿no es cierto?, sabe que está yendo por la carretera, reconoce la carretera, pero como está tan cansado, en vez de ver los límites de la carretera, lo ve como que fuera un mar inmenso. Está deformando su percepción, la percepción de un objeto real. Entonces, esos son las ilusiones, a diferencia de las alucinaciones, ¿no es cierto? Aquí hay una definición de alucinaciones que la Asociación Psiquiátrica Colombiana, ¿sí?, con un médico, el doctor Acevedo, intenta explicarles los tipos de alucinaciones, que es lo mismo que yo les voy a explicar, pero que yo se los he puesto en un video para que para ustedes les resulte más fácil cuando tengan que estudiarlo. Aquí, ¿no es cierto?, el doctor nos va a decir qué son las alucinaciones. Entonces, las alucinaciones, a diferencia de las ilusiones, son percepciones sin objeto real. ¿Qué hemos dicho? Que las ilusiones, ¿sí?, las ilusiones tienen que tener un objeto real al cual nosotros lo deformamos por inatención, por nuestro estado afectivo o por alteración de nuestra conciencia. En cambio, en las alucinaciones no existe el objeto real, no existe. Por tanto, no hay un estímulo externo que nos haga escuchar, ver, oler, sentir nada. Sin embargo, nosotros escuchamos, vemos, olemos, degustamos sin que haya el objeto real. No existe nada y sin embargo nosotros tenemos un juicio de realidad. Entonces, de pronto en este momento yo les digo, estoy viendo un elefante rosado. No hay un elefante rosado delante mío, pero yo tengo juicio de realidad y afirmo convincentemente que sí lo estoy viendo. Existe el elefante que yo estoy viendo. ¿Listo? Eso es una alucinación. Y las características de una alucinación es, no existe un objeto, no existe el estímulo para mi percepción. Sin embargo, el sujeto lo vivencia como que realmente ocurre en el espacio objetivo externo, como ocurre con cualquier percepción normal. Y la persona tiene convencimiento absoluto de realidad. Existe, existe, escucho, escucho. Y lo escucha tanto como real que el paciente le está respondiendo a las voces que le salen de la luz, del árbol o de donde sea. Le responde porque tiene convencimiento absoluto de que eso es cierto. Imposibilidad de ejercer un control voluntario sobre lo que sucede, ¿sí? Y las alucinaciones psicosensoriales son percepciones sin objeto real, cuyas características de nitidez y corporalidad las aproximan a que fuera una percepción normal. Pero no existe nada, ningún estímulo ni objeto real que nos haga percibir eso. Por eso es una alucinación. ¿Por qué son anormales? Porque no existe, ¿sí?, en la conciencia un estímulo real que las provoque. La persona no duda de lo experimentado, sino está convencido de que es así. Es aceptada como que fuera realmente una imagen sensorial y no propia de la creación de su mente. Y la conducta del sujeto es consecuente con lo que ve, con lo que escucha. Y por eso les ponía el ejemplo. De pronto nos van a decir, el paciente habla solo, ¿sí? Está hablando solo porque está respondiendo a las voces que le están hablando de fuera y que él cree que son normales. ¿Listo? Por eso son alucinaciones verdaderas que se convierten en patológicas, ¿sí?, como expresión de alteración cualitativa de las percepciones. ¿Listo? Entonces, estas alucinaciones pueden ser de diferentes tipos. Auditivas porque se producen como
alteración en la función auditiva y el paciente las va a escuchar. Y va a escuchar desde lo que sería una alucinación elemental, silbidos, zumbidos, rozamientos, murmullos, o puede ser alucinaciones auditivas simples, simple, María, tú, María voltea, no hay nadie que la llamó, simple. O alucinaciones auditivas complejas, varias voces, miren, que hablan, que hablan de María, ¿no? Varias voces. O son voces que comentan lo que hace. Ahí miren, esa María Sonsa, cómo se para, cómo se sienta, ahora come, ¿sí? Ahora habla con su madre, comentan todo lo que hace. O bien son voces que le ordenan, párate, siéntate, arrodíllate, mátalo, pégale. Y el paciente, como lo vive como real, lo cumple. Voces, alucinaciones auditivas complejas, o bien voces que lo insultan. Y los pacientes siempre les van a referir que lo que les están diciendo es algo muy desagradable. Miren, ahí está, ese maricón, ese es un homosexual, es una prostituta. Miren qué mal huele. Siempre cosas negativas del paciente. ¿Listo? Alucinaciones auditivas complejas. Que cuando veamos las características en psiquiatría, vamos a referirnos como las características clásicas de Schneider, que las van a incluir en un trastorno psicótico tipo esquizofrenia, ¿no? En este momento solo las estamos describiendo y cómo son. Entonces, estos son los ejemplos que ustedes los van a poder leer, hablar y revisar. Y, por ejemplo, en este paciente esquizofrénico que dice, no lo puedo creer, pero me están hablando, el mal me amenaza. Dicen también cosas horribles, nada agradables, repiten muchas veces mi nombre. O bien, ¿no? Este paciente de 45 años que decía, oigo a mis sobrinos hablar de mí, es un maricón y un pervertido, ¿sí? O las alucinaciones auditivas, los veo moverse a través de las cortinas, ¿no es cierto? Y por eso están las alucinaciones visuales en las cuales, sin objeto real, el paciente ve imágenes inmóviles o en movimiento o incluso espectáculos animados. Ustedes pueden ver esta paciente psicótica que decía que yo tendría 15 años y vi una sala de bebés como un flash, vi la muerte de mi abuelo paterno y también vi cuando mi madre era chica. Imposible de que ocurran, ¿no es cierto? Y sin ningún estímulo, la paciente puede describir ese tipo de cosas. Y luego están otro tipo de alucinaciones visuales. En general, las alucinaciones auditivas son más cercanas a cuadros funcionales, como la esquizofrenia, las paranoias, que tienen muy pocas alucinaciones, pero fundamentalmente la esquizofrenia tiene más alucinaciones auditivas. En cambio, los cuadros orgánicos tienen más frecuencia de alucinaciones visuales. En el ejemplo que ustedes pueden ver, se trata de un paciente con encefalitis viral y que por tanto tiene más alucinaciones visuales. Seguramente ustedes ya han revisado, ¿no es cierto? La película John Nash, ¿sí? La película donde John Nash, ¿sí? No, ¿por qué no la estamos viendo en todas las otras clases? Las hemos visto normalmente. Bueno, pero ustedes van a ver cómo John Nash conversa con una persona, un adulto, y con una niña. Y conversan y la miran, ¿no? Alucinaciones auditivas y visuales. ¿Listo? Una mente brillante. Y luego están las alucinaciones olfativas y gustativas. Y entonces el paciente va a decir, oh, siento un olor de perfume, un olor a rosas, un olor a jazmín, ¿no es cierto? O siento un sabor amargo, que es el veneno, sin que exista el estímulo correspondiente, ¿sí? Entonces van a decir, yo siento olores putrefactos, que son los perros muertos que me tiran los vecinos, y no existe nada de eso, ¿sí? O el paciente esquizofrénico, un vuelo repulsivo, insoportable, como un cadáver, como heces. Estímulo real. Y luego están las alucinaciones táctiles o hápticas, en que los pacientes sienten que los agarran, que los pinchan, que les hacen cosquillas, que los enfrían, que los humedecen, ¿no es cierto?, que los tocan. Y están las alucinaciones, ¿sí?, senestésicas, más en el campo de lo propioceptivo,
con la sensación de ser petrificado, de que por dentro se es de oro, de que se es de piedra, o que hay animales instalados dentro del cuerpo. Yo recuerdo mucho a un paciente que era soldadito del ejército, que me decía, doctora, sáqueme por favor, me han instalado, no sé, un aparato de música en mi barriga y eso me hace doler la cabeza, me hace doler el estómago, por favor, dígale a los cirujanos que me operen, ¿no es cierto? La alucinación senestésica, la idea, la percepción, no es idea, es la percepción de creer que tiene un aparato de música en su interior o que en su interior se realizan movimientos, bailoteos extravagantes, ¿listo? Luego están las alucinaciones cinéticas. Lo cinético tiene que ver con el movimiento y el paciente dice, mire cómo me dan un empellón, cómo me levantan el brazo, cómo me empujan, ¿no es cierto? Y el paciente va a experimentar con ausencia de movimiento, pero el paciente va a experimentar que le imprimen movimientos a su cuerpo. Empellones que los suben en el aire, ¿no es cierto? Que los mantienen como suspendidos en el aire. Y están las alucinaciones catatímicas, que les habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con la timia tiene que ver con el estado afectivo. Entonces, en este tiempo en que tanta gente ha perdido a sus familiares, con duelos mal elaborados o con el duelo presente, van a comenzar a sentir, por ejemplo, que el familiar perdido, y en función de su estado emocional, que si el familiar llegaba a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, que a esa hora más o menos ellos van a sentir que se está aproximando, incluso que están tocando la puerta, o van a ver que hay ruidos en el lugar donde solían trabajar. Alucinación catatímica, ¿no es cierto? Porque puede ver o escuchar al familiar que ya murió, pero eso es en función al estado afectivo. Y están las alucinaciones estas que son normales y que pueden ocurrir en gente que está cansada y que recién se está durmiendo o al despertarse, sin conciencia clara, ¿no es cierto? El ejemplo es una paciente indica que justo al irse a dormir, la despertó una voz en la calle fuera de su habitación gritando, guerra mundial, ¡bum! Y se despertó. Escuchó la voz. Entonces, este tipo de alucinaciones que no son patológicas porque hay nuestra conciencia no está clara porque estamos por dormirnos o estamos recién despertándonos, se llaman hipnagógicas si son cuando nos vamos a dormir. Y son hipnopómpicas si son cuando nos estamos despertando, no tienen el carácter de patológico. Y luego están las alucinaciones funcionales, ya no sensaciones funcionales, sino alucinaciones funcionales, ¿no? ¿Qué se produce? Este es un caso clínico descrito por Jasper. Recuerden que Jasper es un clásico de la psiquiatría, ¿sí? Donde él refería a un paciente que cada vez que oía correr el agua del laboratorio, una percepción normal, ¿sí? Comenzaba a escuchar voces. Cerraba el caño y las voces cesaban. Es una alucinación funcional asociada a una percepción normal, se asocia otra que no existe, anormal, ¿no es cierto? Y luego están las alucinaciones extracampinas, que como su nombre lo dice, están fuera de nuestro campo visual, o sea, que ocurren detrás, no las podemos mirar, pero están ahí, pueden ser las voces o pueden ser visiones, que es más o menos los chistes que nos cuentan cuando dicen que hay un diablillo detrás de nosotros tratando de que nosotros nos equivoquemos. Alucinación extracampina, fuera de nuestro campo visual, hablan detrás. No las puedo ver, miro cosas que están atrás, no las veo. Y luego está la alucinosis. Y aquí yo sí quiero hacer un alto, porque fíjense, en la alucinosis hay un estado alucinatorio persistente, con alucinaciones de todo, que pueden ser alucinaciones en todos nuestros órganos sensoriales, pero que sin embargo, el paciente, ¿sí?, no tiene una interpretación delirante, no tiene esa creencia absoluta que tienen los pacientes cuando dicen, sí, yo estoy viendo a la Virgen María, yo estoy escuchando que me hablan desde allí. No es cierto. No tiene esa característica de interpretación delirante y el paciente reconoce que eso es anormal. Generalmente va a ocurrir en pacientes intoxicados, deteriorados por drogas o por alcohol o por otro deterioro
a nivel cerebral. En el ejemplo, ustedes pueden ver un paciente alcohólico deteriorado que se queja de escuchar voces con cierta frecuencia y que lo sacan de su tranquilidad y lo desesperan. Vienen de afuera, pero no hay nadie. Yo sé que no es normal, pero no se pasan y no sé qué hacer. Me llaman, se ríen y hablan. En algún momento yo tuve algún paciente que estaba en la emergencia alcohólico, deteriorado, crónico, y me decía, doctora, no puedo evitar la sensación de que yo a todos ustedes los vea caminando en el techo. Sé que eso es imposible, pero no puedo dejar de ver eso. Alucinosis. Entonces, la alucinosis se va a caracterizar por qué. ¿Cuáles son sus características psicopatológicas? Alucinaciones intensas en cualquier esfera sensorial, con gran intensidad, con oscilaciones y que se intensifican en la penumbra, cuando comienza a anochecer, ¿no es cierto?, o cuando hay poca luz, que son egodistónicas, es decir, lo egosintónico es lo que le satisface al paciente. En cambio, lo egodistónico me molesta, por tanto no está integrado a mi personalidad. Egodistónicas con conciencia de irrealidad, no existen. Yo sé que no existen, pero no puedo dejar de verlas, de oírlas, ¿no es cierto?, de olerlas. Y la contraparte es que la naturaleza es necesariamente orgánica. Hay un daño en el cerebro que me está produciendo esto. Orgánica, ya sea a nivel central o a nivel periférico. ¿Listo? Esas son las características de la alucinosis. En el ejemplo 1, y yo quiero decirles a todos ustedes que en general los exámenes son con casos clínicos, ¿no es cierto?, donde les vamos a decir, este paciente presenta esto, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de alucinación? ¿Es una alteración perceptiva? ¿Es una alteración de la sensación? ¿Es una alteración de la representación? Por ejemplo, paciente de 54 años de edad, tratado por un especialista en psiquiatría con diagnóstico de esquizofrenia. La enfermedad se inició a los 18 años, el paciente sufrió diversas hospitalizaciones por descompensaciones psicóticas, sigue tratamiento con un fármaco antipsicótico y diversos programas de reinserción social. En una entrevista rutinaria, el paciente refiere sensaciones físicas molestas caracterizadas porque le dan golpes en la espalda y apretones en los brazos que asocia a alguien sin especificar nada más. Este fenómeno parece que solo sucede al deambular por la calle. El paciente no asocia estas sensaciones al tratamiento farmacológico ni a ninguna posible enfermedad física, aunque en el pasado había referido percepciones auditivas autorreferenciales, actualmente niega tenerlas. ¿Qué tipo de alteración psicopatológica tiene el paciente? Y en este ejemplo 2, paciente de 58 años de edad, varón que acude a urgencias por un estado de agitación psicomotora de inicio súbito sin aparente causa desencadenante. Requirió sedación rápida y contención motora. La analítica general fue normal, al igual que la placa de tórax, no se detectaron sustancias adictivas ni alcohol en sangre. La exploración detectó un estado confusional con habla entrecortada y pensamiento disgregado. Su estado de ánimo fue exaltado y de intenso temor. Agua tibia. Sí, el paciente refería ver distintas formas cambiantes en el espacio exterior solo al abrir los ojos. Nunca antes había experimentado esta sensación y parecía consciente de lo anormal del estado. ¿A qué se refiere, chicos? Lo acabamos de revisar, ¿no es cierto? Entonces, así van a venir sus exámenes y se los pongo por eso como ejemplo. Vamos a pasar a lo que es la psicopatología de la representación y que se va a expresar en lo que son las pseudoalucinaciones. Aquí hay los comentarios de Berríos. Berríos es un psiquiatra peruano, natural de Tacna, muy reconocido en el mundo en este momento y que trabaja en Inglaterra. Entonces, todo lo que aquí les he puesto es el comentario acerca de lo que son las pseudoalucinaciones producidas por este psiquiatra, del cual también nos tenemos que sentir tan orgullosos como de Honorio Delgado o de Carlos Alberto Seguí. ¿Listo? Entonces, los trastornos de la representación. Ya tenemos claro que las representaciones se dan en nuestro campo subjetivo interno, las creamos a voluntad, ¿no es cierto? No tienen la frescura sensorial que tienen las percepciones, ¿no es cierto? Porque nosotros las creamos
como queremos, como queramos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, las alteraciones de la representación se expresan como pseudoalucinaciones, porque no tienen las características de las alucinaciones. ¿Y qué es una pseudoalucinación? Por ejemplo, es una representación que no tiene base en una percepción real externa, sino que es una percepción imaginaria, interna y subjetiva. Y pueden haber pseudoalucinaciones verbales. Entonces, lo que es muy típico de la esquizofrenia, si alguien nos dice, yo escucho mi pensamiento, es como el eco de mi pensamiento. Dentro de mi cabeza yo escucho que me dan órdenes, que me dicen tal cosa. Dentro de mi cabeza es una pseudoalucinación verbal que nos va a acercar al diagnóstico de esquizofrenia. Entonces el paciente va a decir, oigo mi propio pensamiento, hay como murmullos intrapsíquicos. Es como si yo tuviera mi pensamiento sonoro, lo que hablo también lo escucho dentro. Y este tipo de pseudoalucinaciones verbales se acompañan ¿de qué? De robo del pensamiento, de manejo del pensamiento, de inserción del pensamiento, que van a dar lugar a que se generen las ideas delirantes de influencia, de control, de persecución, ¿no es cierto? Este tipo de pseudoalucinaciones verbales. Y luego están las pseudoalucinaciones visuales. Igual, es una representación que no tiene base en una percepción real externa, es absolutamente una percepción imaginaria, subjetiva, interna, que se va a expresar como una pseudoalucinación visual y el paciente tiene la impresión de vivir escenas imaginarias, visiones interiores, recuerdos sobre los que no tiene poder de evocación y que se le meten y están ahí. En su mundo interior, en su psiquis. Y luego están las pseudoalucinaciones verbomotoras, en que el paciente va a experimentar, ¿sí?, que por su intermedio y utilizando su cerebro, su pensamiento, sus cuerdas vocales, su labio, su aparato fonador, ¿sí?, hablan otras personas. Y a eso se le llaman pseudoalucinaciones verbomotoras, ¿no? Cómo el paciente va a experimentar que otras personas utilizan su pensamiento y todo su aparato fonador para decir cosas. Están las pseudoalucinaciones del recuerdo, en que el paciente tiene el sentimiento de que tiene una vivencia anterior. Por ejemplo, va a señalar, hoy día a las 6 de la mañana tuve un encuentro y un desayuno con mis padres, pero el paciente está internado con nosotros. Nunca vivió la experiencia. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere una alteración de la percepción que se llama pseudoalucinación del recuerdo. Para eso tenemos que tener claro qué diferencia existe entre las pseudoalucinaciones verdaderas y lo que son las pseudoalucinación y las alucinaciones. Discúlpenme, quiero ver la hora para ver que ya tengamos que despedirnos para que empecemos las clases. Y entonces, como tenemos clases hasta las 9:15 y estamos, ya nos hemos pasado, entonces vamos a hablar de los trastornos de la percepción cuando son alucinaciones verdaderas que aparecen en el espacio objetivo externo. En cambio, las pseudoalucinaciones son trastornos de la representación, aparecen en nuestro espacio subjetivo interno, son muy frecuentes, más cercanas a lo que es la esquizofrenia. Entonces, si hacemos un flujograma, diríamos, para poder entender, ¿sí? Vamos a ver, muchas gracias. Nos vamos a preguntar si hay algún tipo de percepción en cualquiera de nuestros sentidos. ¿Hay una percepción real? Sí, pero la hemos deformado. Entonces, ¿se trata de qué? De una ilusión. ¿Hay una percepción real? No. Pero establecemos un juicio de realidad, nos damos cuenta de que no existe, entonces hablamos de lo que es una alucinosis. Pero si yo no tengo juicio de realidad, me pregunto, ¿ocurre en el espacio exterior externo o ocurre en mi espacio interior interno? Para de acuerdo decir sí, es una alucinación verdadera o psicosensorial. Y si ocurre en mi espacio subjetivo externo, voy a decir que es una
un médico internista ingresó a una viuda de 63 años con depresión mayor. La paciente se había estado deprimiendo cada vez más desde que su marido murió hace un año y no había estado respondiendo a los antidepresivos desde entonces, lo cual condujo a hospitalizarla para recibir una evaluación diagnóstica y un tratamiento. El médico, ¿siente que la gente que no conoce la está viendo todo el tiempo o está haciendo comentarios sobre usted? La paciente no. El médico, ¿ve usted o oye cosas que otras personas no pueden ver u oír? No. ¿Ha estado alguien molestándola o acosando a la paciente? Sí. Los niños del barrio. ¿Y qué han estado haciendo los niños del barrio? Lo que hacen los niños, gritar y hacer escándalo. El médico, ¿qué tipo de cosas le han estado gritando los niños? La paciente, dicen cosas malas de mí. ¿Y qué tipo de cosas? Le pregunta el médico. La paciente, bueno, dicen que soy una prostituta, que soy la encargada de un prostíbulo, me lo gritan día y noche. Y chicos, ¿de qué se trata la alteración de la percepción que presenta la paciente? Es una pseudoalucinación auditiva, ocurre en el espacio subjetivo interno, es una ilusión catatímica propia de su estado afectivo, es una alucinación auditiva o ninguna de las anteriores. Es así como vienen las preguntas de su examen, chicos. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Nos estamos despidiendo. Si no tienen ninguna pregunta, paso a la clase del grupo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta?